Más Mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Jueves 10 de enero, estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes un día más en nuestro segmento Más Mamá. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Daniel Ordóñez, médico homeópata, y vamos a tratar el tema de las alergias, un tema que hoy en día es muy rebuscado. Oímos realmente siempre a las mamás: mi hijo tiene alergia, no importa la edad, o adultos también hablamos sobre las alergias, pero tenemos una alternativa que puede ser muy útil al momento de hablar sobre salud. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder acompañarnos aquí en nuestro segmento. Muchas gracias, Ana María. Siempre un gusto estar aquí con ustedes y compartir algo. Siempre es interesante darles una alternativa en cuanto a medicina a nuestros amigos y amigas televidentes, y que hoy en día un tema muy en boga son las alergias. Determinarlas, identificarlas y obviamente hablar sobre su tratamiento. Sí, en realidad pues las alergias es un cuco, como dicen, para todos los padres de familia especialmente. Pero la realidad pues hay que tomar en cuenta que, bueno, ¿qué es una alergia en primer momento, no? Yo lo que siempre logro explicar con mis pacientes algo de una manera simple es, o sea, nuestro cuerpo tiene ciertas defensas que son completamente normales y naturales. Por ejemplo, una persona que sale al frío o tiene un golpe de temperatura extrema, es normal que esa persona tenga un poquito de catarro, un poquito de moquera. Entonces, es una reacción que protege a nuestro organismo, protege las mucosas, porque de no ser así, las mucosas sangrarían, ¿no es cierto? Entonces, esa es una reacción natural. Pero, ¿qué ocurre cuando esa reacción se vuelve exagerada? Ahí es lo que llamamos alergia. Entonces no es normal que una persona medio se dé un poquito al frío y empiece con estornudos, con secreción nasal, la coriza que se llama, ¿no? Entonces esa es ya una alergia. Pero ¿por qué está dado eso? Generalmente es porque en la sangre se han formado ciertos anticuerpos que están reaccionando de esta manera exagerada ante cualquier desencadenante, ¿no? Por eso es que en realidad, yo siempre digo, no importa también a qué tenga alergia, porque no es que una persona se hace alérgica que al polvo, al frío, al agua fría, etcétera, sino más bien esos son los desencadenantes. Entonces, lo que hay que tratar de determinar, si bien una persona tiene una hipersensibilidad a cierto desencadenante, como digo, pues obviamente tiene que cuidarse un poco, tiene que tratar de evitar al menos un cambio brusco, ¿no es cierto?, de temperatura, por ejemplo. Pero de ahí a que sea una realidad que una persona tiene una alergia y eso va a quedar para toda la vida, yo digo es un mito, ¿no? Porque dentro del punto de vista de la medicina convencional se lo considera así, que una alergia es para toda la vida y jamás va a poder curarse. Claro. Cosa que realmente hemos visto en muchas ocasiones que no es eso. Este es un tema importantísimo el que se ha tocado en este momento, ¿no? Alejarnos del mundo real, y muchas veces cuando comienzan estos síntomas en niños pequeños, pues se los trata de meter en una burbuja y tienen alergias a absolutamente todo. No puede estar en el frío, no puede comer ciertos alimentos, hablamos de los colorantes, hablamos de los preservantes, conservantes y en fin, pero no los podemos alejar de la vida cotidiana y siempre estarles metiendo miedo de que no comas esto, no hagas esto, no salgas al frío, porque realmente se los hace un poco sensibles a todo, ¿no? Más bien, en la medicina alternativa se busca el hecho de que formar ¿qué? Anticuerpos o qué, para que ellos puedan desenvolverse en un mundo normal, siempre y cuando teniendo ciertos cuidados, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay que hacer, creo yo que la gran diferencia de las medicinas alternativas, la homeopatía, es que vemos al ser humano en una totalidad, ¿no es cierto? Entonces, para una alergia entran muchos factores en juego, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los factores emocionales, psicológicos, son los que últimamente están, inclusive a nivel de psiquiatría, psicología, están siendo estudiados a fondo. Entonces, por ejemplo, una separación. ¿Cuándo empieza una alergia en un niño o un asma, ¿no? El asma tiene un componente alérgico muy marcado, muy profundo. ¿Y cuándo empiezan? Cuando el niño empieza entrar a la escuela o empieza la separación de la madre, especialmente cuando esa separación se ha dado antes de que se desarrolle ya la personalidad, generalmente entre los 3 a 5 años, ¿no? Ahora, yo sugeriría que, por ejemplo, a los niños se les vaya separando
poco a poco, ¿no? Tal vez en una guardería, horitas, ¿no es cierto? Poco a poco para que el niño no tenga ese shock tan violento de que le sacaron de su hogar, de su hábitat, de su espacio de confort, ¿no es cierto? Entonces el niño empieza a desarrollar alergias, y ya digo, y no vamos a culparle en ese caso al frío, al polen o a otra cosa, Claro, sino simplemente es una cuestión hasta emocional, que si bien tiene su componente también hasta hereditario, pero de todas maneras, ya digo, esta parte emocional es la que muchas veces no toman en cuenta. No ligamos eso, claro. Ni los padres ni los médicos, Para ¿no? nada, o sea, se trata Exacto. totalmente por separado alguna situación que se está dando en casa o también en la escuela, por eso es importante la comunicación, ¿no? De siempre poder conversar con ellos de cómo están también en su escuela, en sus colegios, y poder ahondar un poquito más. Por eso en la consulta a veces hay preguntas que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con la enfermedad a la cual yo estoy viniendo? Las preguntas que me están haciendo. Totalmente cierto, hasta la forma de dormir, de cómo es la persona. Por supuesto, sí, exactamente. O sea, inclusive cada niño, pues que todo ser humano tiene su personalidad, y va a vivir las cosas, enfrentar la vida y ver la vida de diferente manera. Lo que para una persona puede ser un shock, para otra persona le da risa. Entonces, claro. Yo pregunto, por ejemplo, en un caso de un niño que tiene un conflicto, que le toma muy difícil esto de la separación, de ir a la escuela, y ese niño tiene una mascota, y esa mascota le está dando seguridad emocional. En cambio va al alergólogo, o la mayoría de colegas inclusive, pues, o los mismos padres dicen, no, el perro está botando lana, tenemos que quitarle el perrito, y es otro trauma para el niño. Claro, porque Entonces, lo quiere tanto, hay un apego exacto. realmente importante con una mascota. Y ya se ha hecho muchos estudios actualmente, y más bien se está recomendando que niños con asma o niños alérgicos se les dé una mascota. Más bien Algo que para... no podríamos escuchar, claro, un niño Exacto. asmático con un perro en casa o con un gatito en casa, imposible. Obviamente recomendar razas que no boten mucho pelo, Claro. cosas así, ¿no es cierto? Pero eso ya está más que comprobado que en casos de asma especialmente, dar una mascota a un niño le da una seguridad emocional que le va a recuperar, pero muchísimo mejor que cualquier medicación inclusive, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento en cuanto a la homeopatía? Porque a veces solo lo asociamos con los golpecitos del agua y lo vemos realmente como algo que, ay, ustedes creen que eso a mí me va a curar una alergia, además que va a tomar demasiado tiempo y yo quiero que esa alergia se cure ya. No podemos tener todas las cosas instantáneamente, tiene que tener un tiempo, ¿no? Un proceso. Bueno, sí, en el caso de la homeopatía, pues lógicamente se hace en primer momento una valoración del paciente íntegra, viendo cómo es su personalidad, cómo es su forma de enfrentar la vida, sus miedos, sus conflictos, en fin, o sea, se toma en cuenta hasta deseos alimenticios, o sea, para poder valorar y englobar toda esa personalidad del niño. Luego, el tratamiento va dirigido a, decimos nosotros, de curar de adentro hacia afuera. Entonces, muchas veces le pedimos a los padres de familia que respetemos en caso de una gripe, por ejemplo, ¿no es cierto? Lastimosamente, apenas hay un proceso respiratorio, enseguida los antibióticos. Yo diría que el más del 80% de procesos respiratorios son virales, es decir, el antibiótico no hace absolutamente nada ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ayudar al organismo de otra manera, haciéndole un poco de ayuno, reposo, medidas higiénico-dietéticas que se llaman, entonces, hidratarle bien, etcétera. Entonces, el niño pasa ese ciclo que tiene la gripe de unos 7, 8 días, ¿no es cierto? Y más bien queda con mejor estado de salud que antes. Claro. Pero no, en cambio apenas empieza la gripe, le damos el antibiótico, Es el tapar un antigripal. hueco, ¿no? Pero por adentro nada se ha sanado. Y eso se hace continuo, porque a veces nos pasa que les hemos dado antibióticos, pasa 15 días, pasa un mes y nuevamente la enfermedad está presente. Entonces volvemos a recurrir a los antibióticos, también matan las células del cuerpo y los hacen también un poco que reaccionen y que muchas veces ya ni siquiera haga mucho efecto. Exacto, y la idea es dejar una válvula de escape, ¿no? Es como, digo yo, un ejemplo es como una olla de presión, o sea, por algún lado tiene que salir. Claro. Entonces de pronto le vendrá una diarrea, una gripe, algo así, que ya digo, es una manera de expulsar, de eliminar, que inclusive hasta a nivel emocional a la persona le deja como descansar un poco. En el adulto es mucho más evidente eso, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en el caso de la homeopatía, pues en el caso de una reacción asmática, por ejemplo, alérgica aguda, el medicamento homeopático actúa muy rápido, más bien. O sea, uno ve que la crisis cede en cuestión de media hora, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Pero el proceso de curación sí podemos decir que toma un poco más de tiempo, porque debe pasar por este proceso, por llamarlo así, de limpieza, ¿no? Entonces, le dejamos tiempo al cuerpo. Si le viene una gripe, respetemos ese proceso agudo, y luego el proceso de crónico, asmático, por ejemplo, o de una alergia,
empieza a ceder. Entonces el niño empieza a tener unas gripecitas leves, algo muy ligero, pero esos procesos, esas crisis brutales que suelen tener a veces con cambios de clima, ya no se presentan, y hablamos de curación. Y eso, claro, porque por ejemplo en el caso de niños asmáticos o personas asmáticas, tienen que vivir con un inhalador todo el tiempo y claro, recelosos de que vaya a haber una crisis en la escuela, en el colegio, en un lugar en donde no están los padres, y eso también genera miedo y los hace recelosos frente a la vida. Exacto, y es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Más miedo, más ansiedad y pues obviamente agravación de la enfermedad. ¿Y se puede desechar, por ejemplo, un inhalador en el caso del asma? Obviamente poco a poco, ¿no es cierto? Si es que Bien. el niño todavía está en un proceso agudo, pues el inhalador le va a salvar la vida, ¿no es cierto? Entonces yo lo que siempre digo es usemos cuando se necesite realmente, ¿sí? Entonces téngale siempre a mano para una emergencia, para un caso especial, en caso de que estamos viendo que el niño no respira bien o el adulto, en fin, tiene que usar el inhalador. Entonces cuando vemos que eso ya no es necesario, obviamente se lo deja y se lo desecha, ¿no? Porque siempre tiene también sus efectos colaterales. Los inhaladores producen taquicardia, palpitaciones, son molestosos, ¿no? Y pensar que eso va a comenzar a una edad de 2, 3 añitos y que va a durar para toda la vida, bueno, Sí, es terrible, ¿no? no, Vivir de hecho. siempre ajustado a una enfermedad y no poder sentir que tiene toda la libertad para hacer todo lo que le gusta y ser feliz. En el caso de alergias, ya sean leves o severas, ¿cuánto más o menos puede durar un tratamiento para hablar de que se encuentra bien? Tiene que hacer citas periódicas, siempre con un chequeo, hasta decir, ¿sabe qué? La alergia ha desaparecido. Sí, generalmente yo lo que recomiendo son pues de 3 a 5 sesiones, ¿no? Y luego hacer controles periódicos, como todos tenemos que ir al dentista y al médico 2 veces al año, es lo que se recomienda, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también otros factores como son la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en casos de alergias respiratorias, la leche tiene caseína y produce flema. Entonces yo siempre les pido restringir la leche en los niños que están con mucha tos, con muchos problemas de rinitis, por ejemplo, de secreción nasal. Otra cosa, la carne de chancho, la carne de cerdo, está comprobado que tiene histamina. La histamina es un alergénico, digamos, da ya una reacción de tipo alérgica, aunque la persona no tenga una reacción específicamente a la carne de chancho, ¿no es cierto? Pero en general, como digo, tiene histamina, genera este tipo de problemas. Entonces yo sí pido también a mis pacientes restringir, ojalá en su totalidad, todo lo que es carne de cerdo y sus derivados. ¿Así? Bueno, no ser tan drásticos, podríamos entonces tener un permiso el fin de semana y no hacerlo cotidiano, ¿no? Que por lo menos en casa dejar de consumirlo y bueno, ya un fin de semana si tenemos una invitación o demás, pues está bien consumirlo. Tenemos, doctor, una pregunta gracias a nuestros amigos televidentes, gracias a nuestro WhatsApp, y la pregunta es, ¿me puede comentar sobre la picada de abeja como terapia? Bueno, para ciertas cosas, más bien la picada de abeja se usa más bien para algún tipo de artritis, de reumatismo, ¿no? Más bien en el caso de las alergias, lo que se usa es el propóleo, que le llaman el antibiótico natural, que es un derivado más bien que va en la miel de abeja, ¿no es cierto? Entonces el propóleo, esas cosas sí estimulan el sistema inmunológico, mejoran en gran parte la salud, pero la picada en sí de la abeja, mucha gente pues la usa más bien, ya digo, es para el tipo de artritis. Ahora, ese tipo de reumatismo que son en las articulaciones rojas, calientes, muy similares a un picado de abeja, en ese tipo de artritis va bien la picadura de abeja, pero en otras una artritis fría que se llama, pues no. Es mejor despejar todas esas dudas. Tenemos otra pregunta que se está generando en este momento. ¿Qué hay de las intolerancias como al gluten o a los lácteos? La homeopatía puede tratarla. Ahora vemos ya en los supermercados, está de moda en las publicidades y demás, todo sin gluten. Antes ni escuchábamos de eso, ¿no? Nos preocupábamos mucho de tener la ligereza de leer, ¿no? Un empaque y ver desde la caducidad hasta los contenidos, los ingredientes. Bueno, en realidad la intolerancia, cuando es real, es ya un problema más bien real, hasta claro. genético, ¿no es cierto? Entonces eso no va a poder cambiarse. Hay personas que tienen ya una intolerancia, como digo, ya heredada y eso pues obviamente no se va a poder cambiar. Pero más bien lo que es muy común, que una persona, pues los lácteos, la leche,
produce hígado graso, ¿sí? Entonces, la leche tiene la mayor dificultad que se va como depositando acúmulos de grasa en el hígado que empiezan a tener problemas más bien de dispepsia, ¿no? De digestión. Y luego le acusan y dicen, no, es una intolerancia a la leche, que quizá yo diría es ya una saturación hepática. Entonces, la leche hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Entonces, tomar leche, pero no todos los días, pues, ¿no es cierto? Entonces yo lo que sugeriría más bien es eso, y en el tratamiento con homeopatía, de hecho se va a lograr curar en el caso de este tipo de disfunción hepática, de dispepsia, pero ya digo, muchas veces confundimos y no es que sea una intolerancia al gluten o a la lactosa real. Si una persona lo tiene, pues obviamente eso ya tendrá que cuidarse de por vida, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias por despejar todas nuestras dudas. Los teléfonos estaban en pantalla para la consulta 82-64-69. Exacto. El número de contacto ya me lo sé de memoria. A mí me ha ido excelentemente bien con mis hijos realmente durante toda su niñez. Han tenido procesos de gripes y demás y han dado grandes resultados. Por eso yo siempre soy enfática en decir que a mí me gusta recomendar lo que he probado. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez, por habernos acompañado. Excelente toda esta información que nos ha brindado. Muchas gracias, Ana María, siempre a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ya para cerrar nuestro programa. Aquí llegamos hasta nuestro segmento. Cari y Daniel están listos ya para despedirse. Y bueno, conmigo nos vemos hasta el próximo jueves. Un abrazo. Más Mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... Moving